explicó. Esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. No con ejército, Oiga, ni con no, fuerza, no con ejército ni con qué, ni con fuerza, ni con fuerza. sino con mi espíritu. Entonces, ¿qué dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermano, si en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice que no es con fuerza humana o con cualquier fuerza de otro lado, ahora, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo entonces vamos a realizar la obra de Dios si el Espíritu Santo está contristado o apartado de nosotros? O tenemos raíz y amargura, o rincón, odio. Estamos sembrando chisme, nuestro carácter no ha sido forjado. Nuestros principios y normas no son las del reino, sino otros medios. Tenemos intereses personales. Una pregunta. ¿Cómo tú crees que Dios, hermano, te va a ponerte en una posición de autoridad y de poder si tu carácter no ha sido procesado, ni eres guiado ni te deja guiar por el Espíritu Santo? No díganme cómo. Tú vas a ser un desastre. Un desastre vas a ser. ¿Sabes lo que tú vas a hacer? Un criminal más. ¿Sabes qué? Hermano, a veces hay que aprender de la gente de la historia, gente inconversa. Einstein, un tremendo científico, mucha gente no entiende que él no simplemente descubrió la bomba atómica, él descubrió la fórmula de la bomba atómica, él descubrió más cosas. Tiene un sobrino y le dijo, sobrino, yo descubrí algo más, pero no lo voy a publicar ni lo voy a enseñar. ¿Sabe por qué? Para no ser un asesino dos veces. Pero era judío, pastor, ¿no? Descendiente judío. Ahora, aquí viene el punto de que, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder llevar a cabo el ministerio, la obediencia, todo eso, si el Espíritu Santo está contristado en nuestras vidas? ¿Cómo? Si hay amargura en nuestros corazones. ¿Cómo? Si hay rencor, si hay odio, si siempre contienda, pleito, si no me cuido, si me cedo al pecado. ¿Aló? ¿Cómo yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida? No, pero yo pregunto, porque yo le dije a ustedes que este estudio lo iba a llevar a usted a otra dimensión si usted se deja, si usted lo estudia debidamente. ¿Cómo? Si no hay cambio, ¿cómo? Dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y que un espíritu malo lo atormentaba. ¿Qué tú esperas que le va a pasar a una persona que el Espíritu Santo se va de él? ¿Quién va a venir a habitar en ese corazón? Satanás. El odio, el rincón, la rencilla, la venganza. Y si yo soy cristiano, usted es cristiano y anda haciendo eso, revísese o revisémonos. Porque esto es algo muy serio. El mundo espiritual es algo serio. Y si usted se está dejando llevar por el pecado lo puede llevar al desastre mayor. Entonces vemos que el Espíritu de Dios se apartó ¿de quién? De Saúl. No simplemente de Saúl, ¿de quién más? De Sansón. ¿Y cuál fue su final? ¿Y qué le espera a cualquiera de nosotros? Peor todavía. Pero hay una diferencia de esa gente que estaban allí en el Antiguo Testamento y ahora. Porque ahora si uno se peca y se arrepiente, tiene perdón. Pero si uno mantiene y practica, entonces ya, a veces sí, el Espíritu Santo se va. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya el otro viene. Y 7 peores. Y 7 peores. Sí. Y 7 peores. Que Pero mira la gracia de Dios. el mismo Jesús dijo, y su estado será peor. O sea que son 7 espíritus que llegan a la persona de Peores. diferentes formas.
Ok. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo estaba preparando a un joven pastor para que llegara a ser rey, de Israel. La Biblia narra cómo lo encontró Samuel, que tomó el cuerno del aceite. ¿Qué significaba el aceite? Sí, por ahí algo más que yo lo he enseñado. ¿Qué? Autoridad. Sí, autoridad. ¿Y qué más? Selección, ¿no? Por una- Selección. Porque recordemos que cuando se vaciaba el aceite y era ungido, era escogido por Dios, donde Dios ponía su autoridad, su poder, su Espíritu Santo, para llevar a cabo un propósito específico. ¿Me entiendes? Porque era selectivo y ocasional, y hasta que la persona viera era permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tiene un propósito con ese personaje, pero tenemos el caso de Saúl, que se apartó. Tenemos el caso de Sansón, que se apartó. No cumplieron del todo el propósito como Dios quería que lo cumplieran. Y eso puede pasar con nosotros también. Lo ungió desde aquel día en adelante. El Espíritu de Jehová vino sobre David. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Charlen, ¿puede seguir leyendo, por favor? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus ¿No está bien? hermanos. Sí, siga, varón, siga. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ay. Hasta 13. Sí, ok, está bien. Ahora sigue leyendo en el libro, mi hermana. David fue, ¿Quién? ¿usted? Charlen. David fue uno de los pocos personajes del Antiguo Testamento sobre quien reposó continuamente el Espíritu del Señor. No hubiera podido realizar los logros sin el omnipotente Espíritu Santo que descansó sobre él. Porque, oiga bien, no es con fuerza. Hermana, Pablo dijo bien claro que él no vino a predicar el evangelio con sabiduría humana o con poder humano. Él vino a predicar con el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él estaba siendo guiado por el Espíritu. Hermano, nosotros no podemos hacer nada si no es por medio del Espíritu Santo, pero tenemos que cedernos al control de él. Por medio de la obediencia a la palabra. Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse de la maldad, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Espíritu Santo se contrita y eso lo hemos estudiado. El Espíritu Santo también se molesta. El Espíritu Santo se aparta. Todo eso lo hemos estudiado. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con muchos de nosotros los creyentes? Que no ponemos atención. Como dice Santiago, no le ponemos atención a las Escrituras. Cuando tú tienes en tu corazón verdaderamente realizado en esto, oiga, y grábese esto, que la Biblia es la palabra de Dios, tú vas a tener otra manera de ver la palabra de Dios. Siempre y cuando tú la veas, tú tomas todas las cosas a la ligera, a la liviana, no te va a importar nada. Y no vas a crecer y no te vas a desarrollar. Porque aquí se tiene que caminar por las Escrituras. Y cuando se camina por las Escrituras, entonces estamos sujetos a la obediencia y al control del Espíritu Santo. Amén. Sigamos leyendo el Charlie. David estaba consciente de la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo fue? David estaba consciente de la necesidad de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Con qué, varón? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos realizar y llevar a cabo el propósito de Dios? ¿Bajo el control de quién? El Espíritu Santo. Pero se necesita otro factor. ¿Cuál? ¿A quién? Entonces, hermanos y hermanas, si usted quiere ver la gloria de Dios verdaderamente en su vida, yo también, tenemos que obedecer las Escrituras y sujetarnos al dominio y el control del Espíritu Santo y que nos guíe, porque Él vino a glorificar a Cristo en nuestras vidas y a formar a Cristo en nuestras vidas y a manifestar su fruto a través de nuestro carácter. Para que la gente vea verdaderamente que usted es cristiano, yo soy cristiano, somos cristianos. Si no, vamos a estar siempre en lo mismo.
dando vueltas como el pueblo de Israel hasta que muere en el desierto. Y hay muchos creyentes que están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mueren en el desierto. Tú no ves que no crecen, no se desarrollan, no explotan. ¿Por qué tú tienes tantos años en el evangelio y no explota? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te sientes estancado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no crece? ¿No te desarrolla? ¿Por qué no fluye con esa libertad en el espíritu? ¿Qué es lo que pasa? Porque estudio no te hace falta. Estudio no te hace falta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que no fluye, que no explota. Me refiero en la fluidez en el espíritu. Vuelvo y repito, pongámosle atención a esto. Pongámosle atención a esto. A la palabra de Dios. Para que el día de mañana no digan, óyeme, si le había puesto atención a eso cuando me lo dijeron, no estuviera aquí. Sigamos. Cuando pecó, se arrepintió y clamó a Dios: no me eches de delante de ti ¿Y no quite de mí qué? tu Santo Espíritu. ¿Y no quite de mí qué? Tu Santo Espíritu. Él entendía que él no podía hacer nada si no era con el Espíritu de Dios. Lo mismo es para nosotros. No podemos hacer nada si no es con el Espíritu de Dios. Yo no digo que yo vengo, brinco, salto, que yo sé Biblia, que yo tengo la inteligencia, que yo tengo el don. No. Esto es que usted... ¿Cuál es la clave? Sí, por ahí algo. ¿Cuál es la clave para reconocer? Para reconocer que Si verdaderamente una persona es de Dios, sí o no. ¿Cuál? fruto. El fruto. ¿Por su fruto qué? Os conoceréis. Así que yo creo que yo se lo digo tanto a ustedes, y ustedes como que no le ponen atención. Por su fruto lo vas a conocer. ¿Cómo debe de hablar un cristiano? ¿Cómo? Santa, de forma de hablar santo. ¿Cuál es la manera santa? ¿Cuál es la manera santa? ¿Cuál? Hablando ¿De qué? Hablando de la palabra de palabra Dios. de verdad. De la palabra de verdad. De verdad. Cuando se reúnen los creyentes, uno trae un salmo, otro trae una palabra, etcétera. ¿Me entiendes? Ahí se va a ver. Yo conozco gente que cuando nosotros nos sentamos, oye, me tenemos que irnos porque sé que vamos a amanecer hablando de la palabra. Sí. Disfrutamos la palabra y el Espíritu Santo dándonos luz ahí, dándonos luz. Pero es triste cuando tú te reúnes con gente y lo que es chisme, contienda, pleito. Oye, esos son espíritus, ¿sabías? Esos son espíritus, chisme, contienda, pleito, hablando mal, predisponiendo a la gente en contra del otro. Ahí se mueven unos espíritus que no vienen, que eso no viene de Dios. Pero cuando tú ves la manifestación del fruto en una persona, tú estás hablando de que esa persona está ¿qué? ¿Bajo el control de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y que obedece a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué relación con quién? Espíritu Santo. ¿Y que está obedeciendo a qué? Palabra. Entonces tú sabes de una vez. Pero hay personas que se dejan, no tienen la fuerza para decirle, hermano, dejemos esto no es de Dios y aquí no está. Yo se lo digo ahí mismo. Hermanos, cállese. En el nombre de Jesús, cállese, porque eso no es de Dios. Cuando tú lo reprendes así, de esa manera tajante, sea quien sea, quizá hablan una cuanta cosa, no, pero después te van a tener que respetar. Cuando tú no. Y gente así, mayormente siempre están solos. Mayormente. Porque no está escuchando basura, no está haciendo nada raro, sino que está concentrado en qué. ¿En qué? Dios. Y bajo la guía del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene una relación con el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que él se sienta a estudiar la Biblia o a orar, el Espíritu Santo le está enseñando. Le está enseñando las normas, las leyes, las reglas del reino. Le está enseñando. No tiene tiempo para perder el tiempo escuchando basura. El diablo está escuchando a Satanás. No. Ya él está envuelto en esa dimensión. A tal grado que, como dijo David, no te vayas de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Entiendes? Sigamos. Aplicación 7. ¿Qué dice aplicación 7? ¿Cuál principio se puede aprender del fracaso de Sansón, Saúl y David respecto a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Ellos por
su desobediencia, se contristaron el Espíritu Santo y por un momento el Espíritu Santo se apartó, especialmente de Saúl, de Sansón, y David se arrepintió y rogó para que no quitara su Santo Espíritu. Entonces, un cristiano tiene que dejar dirigir. Un cristiano por tiene el que Espíritu obedecer. Santo y obedecer la Un palabra. cristiano, de Dios. óyeme, esto no se trata de que no, esto trata de obedecer las escrituras. Hay que obedecer. Si usted quiere ver cambio en su vida, yo quiero ver cambio en mi vida, tenemos que obedecer las escrituras. Esto no es que si me gusta, oiga, esto no es que si me gusta o no me gusta. Si usted es cristiano, por eso yo le digo, ¿sabe usted qué significa decir o estar bajo el señorío de Cristo? Usted no tiene en realidad nada que decir, pero Dios por su amor y su gracia nos permite hablar. Pero si usted es consciente de esta realidad, en realidad usted no tiene nada que decir, sino obedecer. Porque Él es el Señor, y si nosotros no hemos sujetado a su señorío, tenemos que caminar por su señorío, por sus leyes, por sus normas, y obedecer su palabra. Entonces el Espíritu Santo, como vino a glorificar a Cristo, comienza a formar a Cristo en nosotros, y comenzamos a dar fruto, porque el Espíritu de Dios está conectado con nuestro espíritu. ¿Me doy a entender? Y así podemos crecer. Pero yo he visto que hay cristianos como que han perdido esa pasión, ese temor a Dios, ese entusiasmo que habían recibido por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo pierden, hermano? ¿Por qué? ¿Eh? Pecado. El cuido de que dígalo. A mí me gusta que escuche la cosa a rajatabla, como debe ser, dígame. ¿El descuido de qué? En la relación con ¿Y cómo uno se descuida en la relación? ¿Cómo? pecado. No obedeciendo. No obedecer. Pecando, violando la ley de Dios, haciendo lo malo. Porque un cristiano vive... Ok, tenemos momentos de tristeza, pero un cristiano que siempre vive con una congoja, ¿qué pasó ahí? Yo quiero que me expliquen qué pasó. No ¿Qué tiene- pasa? No estaba teniendo fe en la palabra de Dios. Porque, hermano, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué? Hay libertad. Hay libertad. Tiene que desarrollar el fruto del gozo. Entonces, por eso yo digo, el ejemplo de Sansón, el ejemplo de David y el ejemplo de Saúl nos dan a entender a nosotros que si nosotros también obedecemos, el Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las cosas. Y vamos a poder lograr las cosas. Y Él nos va a guiar y nos dará luz y nos enseñará y nos guiará toda la verdad. Amén. Amén. El Espíritu de Dios, sin el cual no podemos hacer absolutamente nada. Pero hay una condición. Sin santidad nadie verá el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es el Señor también. ¿Aló? Amén. ¡Ja! ¡No! ¿Y dónde está la santidad? En la palabra, lo obedece a la palabra. Y si no la obedecemos, óyeme, usted la puede escuchar, usted la puede hablar, usted la puede, pero si no la obedecemos, Poner en práctica. si no la obedecemos, por más que vengamos a la iglesia, por más que aparentemos, por más que tengamos una carita de chocolate, El chocolate, ¿cómo se eso? como la mía, No, es un chiste, no habrá es un fruto. chiste. Pero hay chocolate blanco, chocolate. Ah, ya. Bueno, el chocolate mío. Está bien. Yo soy Sí. café con leche. Si no obedecemos, hermano, por más que nosotros aparentemos ser cristianos, en realidad no vamos a dar fruto. Y nos podría pasar lo que le pasó a Sansón, le podría pasar lo que le pasó a David, nos podría pasar lo que le pasó a Moisés, que no entró con tanta unción que Dios puso en él. Diga. Pastor, nosotros sabemos que es
imperativo, es importante, es necesidad de ser guiado por el Espíritu. Pero, ¿qué pasa con las iglesias que no le conoce y no sabe cómo Él opera? ¿Quién tiene el problema? Esa gente. No, alguien tiene el problema allí. Porque yo vuelvo y repito, por eso yo le digo, esta iglesia, Dios le ha dado una luz muy, muy importante. Y con tristeza lo digo, muchos de ustedes no la saben aprovechar. Lo digo así mismo a rajatabla, con tristeza lo digo. Muchos de ustedes no saben aprovechar la bendición que Dios le pone en las manos para explotar, crecer y desarrollarse y poder llevar a cabo lo que Dios le ha dado con más efectividad. El líder, cuando vamos a la iglesia a las 7 iglesias de Apocalipsis locales, vemos que Jesús habla, le dice, habla al ángel de la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Filadelfia, etc. Si el pastor tiene la responsabilidad de enseñarle esto a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de recibir la palabra y llevarla a cabo. Y si el pastor tampoco no... Entonces hay un problema ahí, alguien está desconectado. Entonces en este caso el ángel. Esa línea, por ejemplo, los protestantes, ellos no hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo. Entonces, es como salieron del catolicismo, sí, que tampoco no hace... Entonces viene la decadencia. Viene decadencia. Porque una iglesia que le haga... Que no sea guiada por el Espíritu Santo, hermano, es una iglesia que está muerta. Claro. Muerta. No hay vida espiritual. No hay vida espiritual, no lo hay. Porque, óigame, cuando Cristo resucitó, lo primero que sopló, ¿recibí qué? El Espíritu. Y le dio vida. Y cuando vino a revestirlo de poder en el bautismo para guiarlo y enseñarle todas las cosas y para que sean testigos poderosos para predicar y llevar a cabo la gran comisión del Evangelio. Entonces, ese es el problema. Una iglesia que no sea guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que va a tener grandes déficits. Porque ¿quién es que da la luz de la palabra? El El Espíritu Santo. ¿Quién fue que inspiró la palabra? El Espíritu Santo. ¿A quién fue que vino para guiarnos toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a tomar de lo de Jesús para dárnoslo a nosotros? El Espíritu Santo. Convence. ¿Por medio de qué nosotros nacemos? Por medio del Espíritu y la palabra. Cuando recibimos a Cristo como Señor. A través de la palabra te enseña que estás bien. Entonces la pregunta que yo me hago, si una persona como creyente no vive en santidad, por lo que dice la palabra, si el corazón está lleno de amargura, falta de perdón, raíz de amargura, falta de perdón, los pecados invisibles, lo cual mucha gente no hace énfasis allí, porque siempre hacen, no, que el fornicario, que, ok, está bien, eso está mal, eso lo sabemos, pero ¿y qué de los pecados invisibles? De los malos pensamientos, ¿qué de los pecados que tú dices cosas que no debes decir? ¿Aló? ¿Tú crees que hay muchas, por eso el cristiano tiene que estar constante en las escrituras? Mientras más tú te metes en la palabra de Dios, más tú te santificas, ¿sabías? Mientras más tú obedeces, más te santificas, más vive en santidad, más vive para la gloria de Dios, más te pones bajo el control del Espíritu Santo y más te va formando a él a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos aquí un punto muy importante. Moisés, hermano, no entró. Y eso debe de llevar a nosotros a pensar. Moisés no entró. ¿Tú sabes cuándo mucha gente se van a quedar aquí abajo? Mucha gente se van a quedar aquí abajo en el día del arrebatamiento por el descuido de su relación con el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Los profetas. En los profetas. Aleluya. Objetivo 3. Sigue. Describir la actitud de los profetas del Antiguo Testamento respecto a su necesidad del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo usó a los profetas escritores para que desempeñaran un papel de suma importancia en la historia subsecuente de Israel. Sus escritos componen una gran parte del Antiguo Testamento. El profeta Miqueas dijo de sí mismo lo que se puede decir de todos los profetas genuinos de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Vaya a Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. ¿Qué decía Miqueas 3:8? ¿Qué decía Miqueas 3:8?
Decía el varón, ¿Qué decía? mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual él estaba lleno del Espíritu Santo? Según lo que ha leído. Para denunciar a Jacob su Primero, rebelión. no, vámonos por paso. Léalo. Primero, léalo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y Vámonos al paso. Mas yo estoy, ¿qué? lleno del poder del Espíritu de Jehová. Lleno del poder del Espíritu de quién. Jehová. Ok, eso es lo primero. ¿Qué sigue diciendo? También de juicio y de fuerza. Y de juicio y de fuerza, siga. El propósito es para denunciar a Jacob su rebelión y ¿Cómo fue? a Israel su pecado. ¿Para anunciar qué? A Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Con qué era el Con propósito? el poder del Espíritu de Jehová. Entonces, y el juicio de su fuerza. entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hoy en día las iglesias y muchos cristianos no quieren escuchar el mensaje del juicio? ¿Por qué no quieren escuchar el mensaje del juicio? Yo creo que Dios es amor. Gracias, Señor, por Jesús. Esa cruz demostró allí que Cristo, no, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos aman. De tal manera. Dice tal. Oye, ahora tenemos misericordia, piedad, perdón, benevolencia, etc. Espíritu Santo, palabra de Dios, tenemos todo eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día la iglesia misma se opone al mensaje de juicio. Dicen que están condenando, que no viene de Dios, es condenativo. Yo creo que no entienden lo que es el amor de Dios. Cuando usted no acepta la realidad de que hay un juicio eterno, es porque usted no entiende el amor de Dios. Hermanos, como lo he dicho, el infierno o la doctrina del castigo eterno es una doctrina fundamental de las Escrituras. Si usted dice que no hay infierno, que esos mensajes son muy fuertes, son muy duros, condenan a la gente, lastiman, dañan. ¿Quién es el que da el mensaje? Espíritu Santo. Entonces tú estás diciendo que Él te está dañando. Porque Él te está diciendo la verdad. ¡Aló! ¿Quién fue que agarró a Sodoma y la quemó con fuego? El Señor. ¿Quién fue que mandó el diluvio? Ya ves, Y entendemos la razón por qué. Porque Dios no mandó un juicio así por así. Dios trató y llamó y le hablaba con palabras fuertes. Viene juicio. Lo voy a hacer que lo lleven cautivo por su desobediencia. Arrepiente. Y le mandó profeta. ¿Y qué le hacían los profetas? Lo mataban. Y la gente estaba... Cuando Amós fue a llevar el mensaje a Israel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se recuerda lo que estudiamos de Amós? ¿Qué le dijeron? Sal de aquí. El sacerdote. Sal Vete de aquí, le dijeron. Le dijo, Sal fuera. Así mismo hoy en día está el pueblo de Dios a nivel mundial, mayormente, no todo, pero mayormente, rechazando el mensaje de que Cristo viene a levantar su iglesia en el arrebatamiento. Rechazando de que Dios viene a poner orden con vara de hierro a este mundo. Y a Jeremías, ¿qué le hicieron? Rechazando de que hay un infierno. Rechazando el mensaje de arrepentimiento del pecado, para que se arrepientan del pecado. El pueblo de Dios hoy en día está rechazando el llamado del Espíritu Santo, que le está haciendo un acercamiento para que vengan y arreglen cuenta y se preparen porque Cristo viene. Porque no sufrirá. Hoy en día no quieren que se enseñe, que se predique, que Dios mata gente. Dios mata gente. Si la gente no quiere escuchar, no quiere obedecer y están en rebelión abierta, ¿qué hace Dios?
Dios mata gente, hermano. No, porque yo no entiendo. Por eso es que yo digo, yo creo que aquí no entienden no entienden el amor de Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es perdonador, pero hay que ver la justicia pura. Dios es justicia pura, el juez justo de toda la tierra. Como yo. 120 años tratando con la civilización del tiempo de Noé. No se arrepintieron. ¿Qué le mandó? Un diluvio y se lo llevó a todo. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, perdón, no se quisieron arrepentir. ¿Qué le envió? Fuego. El pueblo que escogió se le reveló en el desierto. ¿Qué le hizo? Murió postrado en el desierto. ¿Qué le hizo a Coré? ¿Qué le hizo a Coré? ¿Se abrió la tierra y qué? Se lo tragó vivo. ¿Qué le pasó a Ananí y Zafira? Ahí mismo fulminado. Ahí mismo. Hoy en día tú no puedes predicar y enseñar porque no es condenativo, hace daño en los corazones de las personas. Por eso es que yo digo, el ministro no puede comprometerse con gente. El ministro tiene que estar comprometido únicamente con la palabra. Óyeme, con la palabra. Y si el Espíritu Santo dice que vendrá juicio y tú tienes que predicar el mensaje de juicio, aunque se te levanten, aunque griten, aunque te llamen terror, hay que predicarlo y enseñarlo. Es lógico que en este tiempo ellos no lo reciben, porque la palabra misma dice que no sufrirán la sana doctrina. Ellos no van. Pero el Espíritu Santo está tratando con la gente. Gloria a Dios que Y se están resistiendo. Resistir a Dios es peligroso. Porque le hace frente al Espíritu de gracia que le espera. Entonces, tenemos que entender que este hombre decía que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Léalo de nuevo. ¿Con qué propósito? Era para reprender a Jacob y Israel su pecado. Léalo. Vamos, adelante, hermano. Pero yo estoy dotado de poder. Páreme ahí. Estoy dotado de poder. ¿Quién lo dotó? Sí, Dios con su Espíritu Santo. Con un propósito específico, que se entienda. Ahora viene el propósito. ¿Cuál era? de justicia Siga. y de valor. Tenía justicia y tenía valor. Ok, siga. Por el espíritu de Yahweh, Por el Espíritu del Eterno, ok. para denunciar a Jacob Oiga, su rebelión. páreme ahí. Primero para denunciar qué. A Jacob su rebelión. Hoy en día tú no le puedes decir al pueblo que se tiene que arrepentir. Hoy en día tú no puedes confrontar a una persona y decirle, varón, ¿qué está pasando? Porque Shaira me habló mal el pastor. Me voy de la iglesia. No, me voy de la iglesia. ¿Qué es lo que le pasa? Ya, así que se ponen. Pero ¿quién es que está usando el pastor para decirte, mira, lo que hiciste no estuvo bien? ¿Quién es que está usando el pastor? Y que te aconseja sola, mira, mi hermano o hermano, busca de Dios, deja eso, que eso te puede llevar a la perdición. No se rebelan y Dios te deja y tú sigues tu rebelión. ¿Sabe qué hace Dios? Permite que el diablo te zarandee. ¿Me entiendes? Y ese sí tiene maldad. Ese sí tiene maldad. Porque en el original se le llama, nosotros le llamamos el tentador, se puede. Pero en el original, ¿sabe lo que es el original? ¿Sabe cómo le llama? El que te pone a prueba. Oye. Así que dice en el original, el que te pone a prueba. El que te pone a prueba. El que te pone a prueba. Vamos a ver si es verdad. Que tú amas a Dios. Vamos a ver lo que hay en ti. ¿Me entiendes? Entonces, siga leyendo. Para denunciar su rebelión. Rebelión. Y a Israel su pecado. ¿Y a Israel qué? Su pecado. Rebelión y pecado. Fíjate que hoy en día no se predica en las iglesias rebelión y pecado. En contra de la rebelión y del pecado, quiero decir. No se predica. Porque la gente, otro problema que tienen muchos cristianos, que son almáticos. ¿Sabes lo que es un almático? Que se ríe por la naturaleza viciada al pecado, por el alma viciada al pecado. Un almático.
viciado al pecado. Está viciado al pecado. Es la naturaleza, el alma viciada al pecado. Se ríe por las emociones. Y cuando le tocan las cosas fuertes, no. Se siente mal. Pero el hombre espiritual, cuando viene la palabra dura, dice, óyeme, esto me pone fuerte. Esto es comida fuerte. Esto es un trozo de carne del cielo. ¿Me entiendes? Pero si tú, oiga bien, pero si tú dadas las emociones, quiere decir que tú no has entendido la realidad del amor de Dios basado en las Escrituras. Y que ha confundido los sentimientos con la verdad de la palabra. ¿Me entiendes? Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando usa un hombre o una mujer para denunciar la rebelión y el pecado del pueblo, y el pueblo se opone, o el pueblo se siente mal, tú sabes lo lindo que es, oiga, que tú cometiste un error y que viene Dios y te diga, lo hiciste mal. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que está contigo, que te ama. La corrección de Dios es amor. Por amor. Yo sabía. Demasiadas cosas, ¿verdad, mamá? ¿Qué Para te dije? él. ¿Qué le dije? Yo lo Es dije. para él. Sí. Oh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hoy en día tú no puedes predicar esos mensajes. Porque la gente se siente mal. Porque el pastor me condena. Porque me está tirando puya. Porque esos mensajes son anticuados. Vuelvo y repito. Siga leyendo, varón. Hasta ahí llega el 8. ¿Ya? Sigamos leyendo en el libro, Charlen, por favor. El profeta Ezequiel. Ezequiel contó cómo el Espíritu le elevó entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones a Jerusalén. ¿Quién que te da esa visión profunda? El Espíritu Santo. ¿Quién es que te lleva y te meten y te introduce en el mundo espiritual? Espíritu Santo. Y si tú estás desconectado del Espíritu Santo, dime, ¿cómo tú vas a entender el mundo espiritual? ¿Eh? Se puede entrar, pero con el poder. No, espérate un momento. No, estamos hablando del poder del Espíritu Santo, porque si tú entras con otro poder, ya tú sabes que esa mella es peligrosa. Porque la gente piensa que no, que solamente el Espíritu Santo. No, estamos hablando del Espíritu Santo, porque el diablo, Ok, imita, hay que decir el eso. diablo imita todo lo que Dios hace. O quiere imitar todo lo que Dios hace. Entonces, Ezequiel fue introducido por el Espíritu en el mundo espiritual, en la dimensión sin tiempo. ¿Quién más fue introducido por el Espíritu? ¿Quién más? Elías. Daniel. Bueno, Sí, fue pero no. Moisés. Moisés, ¿quién más? Juan, en el Apocalipsis. Y yo estaba en el Espíritu. sí. Ya. ¿O no? Sí. La isla de Y yo estaba en el Espíritu. Pero si hay desconexión con el Espíritu Santo. Daniel. Si no hay una relación. Si no hay una intimidad. Amén. No importa tanto que tú vengas a la iglesia y finja, algún día vas a explotar. Sí, ¿verdad? Y se va a ver la falsedad. Pero ¿y qué? Fulanito dice que no eres la mujer. Pregúntale, aquí había uno que cuando oraba... Oye. Que era rayo que... Agarraba la vez y la levantaba. No. No, uno tenía que agarrar Eso era terrible. Había uno aquí que oraba que tú decías, pero, oh Dios mío. Oye, pero Dios está descendiendo de la fuerza aquí. Pero cuando vino el que lo pone a prueba, A la carrera. Señor. hasta mordida le dio. Dejó el Mamá peleo. llegó. Por eso es que, oiga esto, hermano, no se lleve de que de mucho. No se lleve de eso. ¡Sábala! No se lleve de eso. Por su fruto. Por su fruto. Elías estaba en una cueva. Vino un huracán. ¿Y qué hizo Elías? Salió. ¿Cuándo salió Elías?
Cuando vino un viento tranquilo, así. ¿Sabe qué significa eso? Que él sabía escuchar la voz de Dios. Porque había qué. Comunión. ¿Había qué? Comunión. ¿Había qué? Comunión con Dios. ¿Aló? Entonces, No sé. por más que usted y yo aparentemos algo y no hay conexión, tarde o temprano, así mismo, varón, se va a desparramar. Por más brinco y mucha sal, por más que usted, te reprendo, diablo. Mire, le voy a decir como dije en el mensaje. Asegurémonos que cuando reprendamos al diablo, andemos en obediencia. Amén. Si no, Porque el diablo va a coger el expediente de usted. ¿Me está reprendiendo? Ok, se manda huyendo porque en el nombre de Jesús. El diablo dice, pásame el expediente de... fulano. De Matías. No, de Macutico el pecador. Un ejemplo. De Pedrito. Con que Macutico me está reprendiendo. Vamos a ver. Ven. Ah, pues Macutico tiene esta debilidad, tiene esto, tiene esto. Está bien. Tranquilo. No hay una gente más bíblica que el diablo. El diablo antes de Dios le dice, mira, fulanito me está atacando, pero fulanito no está cumpliendo tu palabra. Dame el permiso para ponerlo a prueba, si es verdad. Que te ama. Y entonces el Señor dice, entonces el Señor dice, vamos a liberarlo ahora. Sí, porque Job dijo, lo que temía me sobrevino. Entonces dijo, esta es la oportunidad, ahora es que vamos a arreglar esta situación. Y Dios permite que el diablo se te lance encima. Y cuando viene el diablo te quita la mujer, te quita los hijos, te quita todo, te rompe totalmente. ¿Qué tú haces? Vas huyendo al cuarto a gritar y ahí entonces comienza a buscar y comienza a vivir de verdad. Entonces comienza a sujetarte adentro. Entonces dice, tú ves, valió la pena por dejar al diablo que te caiga encima. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues entonces dice, un ejemplo, dice, pues este entiende a leñazo, a puro golpe. Porque hay gente que entiende así. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor permite que el diablo venga y te arrolle, que casi te quite el aire, que te tenga casi matando, pero que no te mate. ¿Para qué? Para que tú vayas huyendo a ese cuartico, Señor, perdóname, ten misericordia, y ahora me lleno del poder, para que sea un cristiano de verdad. Amén. Que respeto. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, cuando tú vayas a reprender al diablo, tú estás sujeto bajo la autoridad de Cristo. Amén. Entonces el diablo dice, oye, pero ahora no, espérate, estás sujeto, tengo que huir. Entonces cuando va al archivo, dice, oye, el hombre está por la ley. No puedo. Yo me que los demonios dicen, no. Está sujeto al grande. No, Amén. Gracias. no podemos. No podemos ahora. Pero si tú estás reprendiendo al diablo y haciendo y deshaciendo, y no bajo la autoridad del Espíritu Santo ni obedeciendo la palabra, prepárate. Preparémonos. Porque tú no cualquier cosa. Por eso es que si usted coge esto a la ligera y liviano, tarde o temprano va a pasar algo. Entonces Ezequiel fue llevado por el Espíritu. El Espíritu es que nos lleva a nosotros a entender las cosas espirituales. Por eso hay que ser espiritual. Pero si tú un carnal que vive en la carne, la chuleta pura, te pasa una mujer por el lado o un hombre por el lado, viendo lo que no tiene que ver, contaminando tu vista, contaminando tu mente, contaminando tus oídos, contaminando tus pasos. Uy. ¿Aló? Sin santidad. Señor. Entonces, y así no atrevo a decir, vengo contra ti, Satanás. Cuidado. Cuidadito eso. Cuidado con eso. Cuidado. 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 Hermano, someteos pues a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Y él huirá de quién? De vosotros. Dice que lo reprenda. Dice, sométete. Oye, porque cuando tú te sujetas a la palabra, y tú vives por la palabra, tú te sujetas al poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va construyendo a Jesús en tu vida. Construyendo a Jesús en tu vida. Te va pareciendo más a Jesús.
más a Jesús, más a Jesús. Y lleno del poder. ¿Tú crees que el Espíritu Santo cuando te mira, óyeme, tú eres una pesadilla para él? Cuando el Espíritu Santo ve ese resplandor fugaz en ti, no tiene otra opción. ¿Por dónde te va a agarrar? Con ese poder que tú tienes encima. Obedece a Dios. Tiene el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están en ti. Y el Espíritu Santo también. Está rodeado de ángeles. Porque tú tienes toda la corte celestial a favor tuya. Amén. ¿Eh? Ahí sí tú puedes decir. Es más, tú ni lo dices, él huye de ti. No te da chance. Él huye de sabe. ti. Él sabe. Porque ve que tú estás en esto. Está esperando cuando te siente un poco débil para ahí atacar. Sí, porque ahí es. Entonces, al diablo se le llama en el original. Se puede decir tentador, pero el que te pone a prueba. Tú esa palabra y que. Y no nos metas en tentación. Eso no está muy bien traducido. Debería ser, no nos dejes caer. Exacto. Dios no me da nada. ¿Me doy a entender? No nos metas en la tentación. ¿Por qué? No nos dejes caer. Es mejor. Más líbranos del poder del diablo. El original no entiende eso. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es que lo introduce y nos lleva al mundo espiritual. Siga leyendo. Fue reconocida la presencia del Espíritu Santo en Daniel, hasta por el rey malvado Nabucodonosor, quien le dijo: he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Páreme ahí. Un hombre como Nabucodonosor reconoció que Daniel tenía el Espíritu de Dios y que conocía los misterios, no se le escondía nada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que te muestra Amén. lo profundo de la palabra. Amén. Él es que te muestra la esencia de la realidad de las cosas como son, de lo espiritual, del conocimiento, de la luz, de la palabra. Él que te va a enseñar cómo se maneja este libro, cómo funciona, cómo está, cómo tú tienes que vivirlo, cómo tú tienes que aplicarlo. Entonces, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y la gente va a reconocer cuando tú manifiestas el fruto, cuando dé fruto, o no Marte. ¿Cuando dé qué? Fruto. Dígalo. ¿Qué? Fruto. ¿Fruto de quién? Del Espíritu. No de la carne. No de la carne. Es triste cuando dicen, fulanita, chacha, esa hermana es la chismosa más grande. Y la gente no cristiana dice eso. Terrible. Fulanito, terrible. Ese no es de Dios, es un satánico. Porque ustedes creen que la gente de afuera no ven. Ay, ay, ay. ¿Eh? Esos son Pendiente está. Es por su fruto. Lo vas a conocer. Es por su fruto. ¿Cómo tú hablas? Llega a la casa rompiendo, tirando puños, golpes, hablándole mal a tu mujer o a tus hijos. Muchacho bruto. ¿Será bruto? ¿Tú lo estás diciendo? Maldice. Uy. Y hasta lo maldice también. ¿Eh? Y después... Confundiendo a los hijos. No, y ahora viene lo maduro, que después va a decir a la iglesia. Te amo. Me voy con él. Me voy con él. Hermanos. ¿Eh? Y ahora viene lo duro, que los hijos comienzan a crecer. ¿Y sabe qué pasa? No se convierten ni vienen a Cristo. No. ¿Por qué? Por el Porque ejemplo. vieron el ejemplo que tú le ejemplo del diste. papá. Ya. Vieron tu fruto. Fruto carnal. Y comieron de ese fruto y no les gustó. ¿Eh? Entonces, por sus frutos. Y el Espíritu Santo estaba en Daniel y le daba la luz para poder interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Aleluya. Y le daba conocimiento profundo de las cosas espirituales. Que eso hace el Espíritu de Dios. Lo necesitamos más que nunca. Al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Más que nunca. No es aparentar, es ser. Ser cristiano. Ser a la imagen de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo.
ser lleno de la sabiduría, ser lleno del poder, ser, hay que ser. Amén. ¿Tú vi O no tú. o no tú vi? Entonces, sigamos. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron rápidamente la unción del Espíritu Santo sobre los profetas. ¿Cómo fue? Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron rápidamente la unción del Espíritu Santo sobre los profetas. Pablo les dio a los judíos de Roma: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Hechos 28, 25. ¿Qué dijo? Vaya a mover esa Biblia en el nombre de Jesús. ¿Para qué la tiene ahí? Hay gente que cuando llega dicen que son cristianos y la Biblia en su casa tiene hasta polvo encima. Bueno, sí sabe. Hablando de eso, me acuerdo una anécdota que me enviaron. Un pastor visita a una pareja que visitaba la congregación. Ya, ellos lo invitaron a cenar, él va, cena. Y la mujer tiene un juego de vajilla muy hermoso, ¿va? Y nota que falta una cuchara. Y le dice al esposo, le pregunta a la hermana, dice al esposo, como el pastor vino y se llevó una cuchara. Así le dijo. Sí, le dice al esposo. La mujer, ¿va? Se disgusta y pasa un año. Al año vuelven e invitan al pastor a comer a la casa. Cuando están en la mesa, la mujer no se aguanta más y le dice: pastor, hace un año usted vino a comer aquí y se llevó una cuchara. El pastor la mira y se sonríe y le dice: no me la llevé, te la puse en la Biblia. ¿No la leía? No, nada. Un año en la Biblia. Es decir, en pocas palabras, No leyó. Wow. no leían la Biblia. Y entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Sigamos. Hechos 28, 25. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Qué dice? Ya. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve este pueblo, y dices, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Aló? ¿Por qué se ha engrosado? ¿Por qué se había engrosado? No aceptaron eso. Y Jesús dice algo similar, Sí. que tenemos tenemos que cuidarnos de la glotonería y de la vanagloria de este mundo, a no venga que nuestro corazón se llene de todo eso. Y venga de repente aquel día como un lazo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no querían recibir el mensaje. No querían recibir el mensaje. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Cuando la iglesia se recita el mensaje del castigo eterno o a la doctrina del castigo eterno, es porque no entiende el amor de Dios. Oye, es porque no entiende la justicia de Dios, no la entiende. No entiende ni el amor ni la gracia. Cuando usted oye que una persona se opone a un mensaje donde habla del que no se arrepiente se va al infierno, donde se habla que sin santidad nadie verá al Señor, donde se habla que hay un lago de fuego, donde se habla que Cristo murió para que nadie se pierda, y una persona se opone a eso, siendo cristiana, porque le gusta dar mala gracia, no entiende ni siquiera la gracia misma. Porque le gusta la mala prosperidad, no entiende ni siquiera la verdadera prosperidad de Dios. Se está dejando usar
Me doy a entender. Y la mayoría de las congregaciones están en ese relajo. Y lo van a pagar muy caro y con mucho dolor. Porque cuando el Espíritu Santo está hablando una cosa así, de ese modo, de ese nivel tan fuerte, es para que el pueblo ponga atención. Es para que el pueblo diga, hey, si nos están predicando de esta manera, algo nos está diciendo Dios a nosotros con esto. ¿Y yo? Porque mucha gente se siente mal, pero dale gloria a Dios cuando Dios te dice, mira, arrepiéntate, si no, el hacha está puesta a la raíz. Y todo algo que no da fruto, no, que no da buen fruto, me equivoqué, que no da buen fruto, será cortado, recogido y echado ¿qué? Al fuego. Y dice, el fuego que nunca se apaga. Aleluya. Por eso fue que Cristo murió y hoy en día tenemos el Espíritu Santo. Para evitar eso. Dice, ¿qué pasa con aquel que le hace afrenta al Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Morirá y morirá. ¿Qué pasa? Oye, pero ¿y qué es, hermano? Dígame, ¿qué pasa? El que le hace afrenta al Espíritu de gracia recibirá un castigo tremendo. Morirá. Esto es algo serio. Se considera como un blasfemo al Espíritu Santo. Esto es algo serio. Esto no se puede coger a la ligera. Aquí hay que ser cristiano de verdad. Obedecer las escrituras. Estudie las escrituras. Estúdiela. Entiéndala. Tiene que entenderla. Y con la ayuda del Espíritu Santo tendrá la luz. Y aplíquela. Y viva por la palabra. Entonces, nos cedemos al control. Y comienza el Espíritu Santo a manifestar ¿qué? La gloria de Dios. Comenzamos a dar ¿qué? Fruto. Nuestra forma de pensar cambia. Nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de caminar cambia. Nuestra forma de relacionarnos con la persona en las 4 esferas, tanto en lo espiritual, en lo mental, en lo social y en lo físico, será totalmente distinto porque será conforme al orden del Espíritu Santo, conforme a la obediencia a las escrituras. ¿Me doy a entender? Sigamos leyendo. El escritor a los Hebreos Vaya a Hebreos 10, 15 hasta el 17. Hebreos 10, 15 hasta el 17. Elías, vea, por favor, vaya a Jeremías, capítulo 31, versículo 33 y hasta el versículo 34, por favor. Valente. Puede ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 hasta el 21. Hebreos 10, 15 hasta el 17. ¿Qué dice? Hebreos 10, 15, 17. ¿Qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. Páreme ahí. ¿Cómo Dios pone sus leyes en nuestros corazones? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Espíritu Santo. Él pone sus leyes, su palabra, ¿dónde? en nuestro corazón. Y si no hay relación, ¿cómo la va a poner? Y si no hay un sujetamiento al Espíritu Santo, ¿cómo la va a poner? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entenderla? ¿Cómo? Sigamos. ¿Dónde? Miguel. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta el 17. Jeremías 31, versículo 33 hasta el 34. ¿Qué dice? Vamos, mueva Biblia. Estamos estudiando sobre los profetas. Siga. He aquí que vienen días, dice el Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. Varón, léala como fuerza, varón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 34, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Qué hace Dios? Establece un nuevo pacto. Y escribe la ley ¿dónde? En su corazón. Y en su mente. ¿Para qué? Para que lo conozcan. Para que los ¿qué? Conozcan. Lo conozcan. Ginosco. Lo conozcan. Oye, ego ginosco. Para que yo lo conozca. Ok. Ahora viene el punto. ¿Cómo vamos nosotros a conocer a Dios si no tenemos su conocimiento bien definido? ¿Eh? No, aquí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo? Usted ve que llega el momento donde el brinco y salco se apaga. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si su ley no está claramente en nuestros corazones? Y el Espíritu Santo lo hemos contristado. Y al Espíritu Santo lo hemos contristado. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer las reglas? ¿Cómo vamos a conocer los principios bíblicos? ¿Cómo vamos a conocer las normas? ¿Cómo? El día de Pentecostés, que habían 120, Sí. usted me puede explicar, digo, quizás lo haya analizado, esa gente brincaban como lo de ahora, eran ejemplos porque... Mira, oye, yo lo que hago, usted puede brincar y saltar, ¿eh? No, pero que sí... Pero yo lo que quiero decir es que ese no es el énfasis. El énfasis es la obediencia a la palabra y un sometimiento sujetado al control del Espíritu Santo para que Él nos guíe por medio del conocimiento de la palabra y pueda formar a Cristo en nuestro carácter y que nosotros manifestemos su fruto. Ese es el énfasis. No es simplemente decir soy cristiano y no hay fruto. Oye, tú puedes brincar, saltar, trepate ahí como el hombre araña, como tú quieras. Pero que en la realidad espiritual que hay en ti sea verdadera y que se vea el fruto. Tú puedes brincar un brinco de aquí a Martes, allá a Marte, o a la Luna. Te le das 3 brincos, pegas 3 brincos. Ok, brincate. Pues desciende aquí, otra vez, y da fruto. ¿Me dio a entender? No, escúcheme, pero valga la aclaración, es que tampoco, yo creo que ellos no saltaban y brincaban así. No. Ellos No. sentían, ellos estaba ahí? dicen No. que se terminó. Sí, pero no. Ellos hablaron nuevas lenguas, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Pero yo lo que quiero decir es, varón, que la obediencia, ellos obedecieron a la palabra. Ellos estaban bajo el alcance del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo es quien te da el poder. Oye bien, te da el poder para denunciar el pecado de la gente, del pueblo, y su rebelión, aunque el pueblo se sienta mal. Es aquel que te introduce en el mundo espiritual como Ezequiel. Es aquel que te enseña los misterios como Daniel y que también te respetan. Es aquel que te llena de poder. Es aquel que escribe la ley de Dios en nuestros corazones y nos da a entender y nos la da a entender para que la podamos aplicar. ¿Qué dice? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Amén. ¿Qué dice? Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo fue que inspiró. Sí. Entonces, aquí viene algo. La palabra de Dios en toda su totalidad fue inspirada por el Espíritu Santo. Y no es de interpretación privada. Usted y yo. No es de interpretación privada. No lo es. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un ejercicio. ¿Cuál declaración refleja mejor la actitud de los profetas del Antiguo Testamento respecto a su necesidad del Espíritu Santo en sus vidas? Encierre un círculo la letra correspondiente a su lección, a su selección. ¿Cuál usted escogió, Rosa? La petición de Voy a David. ver. La petición ¿Qué dice la B, mi hermano? La B dice la declaración de Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es. Not by might, not by power. Así es. But by spirit. Así es. ¿No es con qué? Con espada, No con ejército. ni- Óyeme, no es con el ejército, Ni con espada. ni con la espada, ni con medio, ni con sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Por eso hay que conocer las Escrituras, obedecerla y sujetarnos a su control. Porque por más que usted venga a la iglesia, a la congregación, y usted no tenga una verdadera relación, ¿de qué le vale? ¿De qué nos vale? Preguntas, antes de cerrar este caso aquí. Yo tengo una pregunta. Hermanos, ¿qué pasa en las congregaciones donde no se predica la verdad de la palabra como debe ser? Que hay una desconexión Hay un del espíritu de Santo y engaño. una falta. ¿Qué espíritu De engaño. de engaño y confusión? Ok. Entonces no pueden entender, no pueden conocer quién es el Espíritu Santo, no pueden obedecer la palabra como es. Porque cuando se enseña mal, no practica mal. Por eso. Por eso siempre digo, si usted no tiene un conocimiento bien definido de las Escrituras, va a tener serio problema el día de mañana. O sea que yo voy a tener problemas todos los días. No, tú estás aprendiendo, tranquila. Ten paz, tú estás en el proceso. Como yo, como tú. Me están tirando puya. Parece, pero Aleluya. la palabra de Dios es así. Checha me miró mal. Están sanando. Entonces, hermanos, oiga bien, un conocimiento bien definido. Por eso yo siempre voy a instar a los hermanos, estudie, prepárese, aplique, estudie, entienda, prepárese, aplique, ore, ayune, haga su ayuno, haga sus oraciones, tenga su tiempo, su devocional con Dios siempre, todos los días, todos los días, todos los días. La oración tiene que ser como el aire que usted respira. Tiene que tener su tiempo de oración todos los días, buscar de Dios, llenarse del Espíritu Santo, pedirle a Dios la llenura, la unción del Espíritu Santo para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque esto no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Nos quedamos donde dice discípulos de tiempos del Nuevo Testamento. Ahí nos quedamos. Marte, Dios le bendiga. Amén. Pastor, hoy